Sabotean gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. Evidencias apuntan a una planificación previa. La Organización del Atlántico Norte, OTAN y Washington se complican cada vez más. Surge evidencia que apunta a la existencia de saboteadores que provocaron los hechos contra los gasoductos rusos, con la finalidad de que Rusia definitivamente no tenga la posibilidad de suministrar gas al continente europeo. No se puede excluir un sabotaje. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero es una situación extraordinaria muy inusual. El informe publicado por la Red Sísmica Nacional de Suecia señala que el día lunes, aproximadamente a las 2:03 de la madrugada, se registró una explosión en el sur del país, mientras que la segunda se produjo a las 19:04 de la tarde del mismo día. Refiriéndose a estos hechos, una gran mayoría de países se han pronunciado señalando que claramente este es un acto de sabotaje. En esta línea se han pronunciado Suecia, Alemania, Dinamarca, Polonia y otros. Desde el Kremlin no descartaron esta posibilidad. Hace unas horas ha surgido nueva evidencia que apuntaría a que las fuerzas de la OTAN y el país del norte estarían presumiblemente detrás de estos hechos. En esta línea surgió la declaración del exministro de Defensa de Polonia y actual miembro del Parlamento Europeo, Radoslaw Sikorski, quien públicamente agradeció a Estados Unidos por socavar el gasoducto Nord Stream. La nota publicada en el medio Venezuela News señala: exministro de Defensa polaco atribuye a Estados Unidos grave fuga de gas del gasoducto Nord Stream 2. En su mensaje publicado en Twitter, textualmente se lee: gracias a Estados Unidos, y acompaña a su mensaje la imagen de la fuga de gas provocada por el sabotaje. Al respecto, inmediatamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia respondió al mensaje de Sikorski y le preguntó si esta era una declaración oficial de que el hecho provocado contra Rusia se trataba de un ataque terrorista. La portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, María Zakharova, textualmente le preguntó: el canciller polaco y ahora parlamentario de la Unión Europea ha dado gracias a los Estados Unidos por el incidente con el gasoducto ruso Nord Stream 2. ¿Es esta una declaración oficial que se trata de un ataque terrorista?, preguntó María Zakharova. En ese contexto de hechos que incriminan mucho más al país del norte, surgió un video publicado en el mes de febrero en el que se puede ver al presidente norteamericano Joe Biden afirmar públicamente que si Rusia invadía a Ucrania, entonces el país del norte acabaría con el gasoducto Nord Stream 2. A lo que un periodista le pregunta de cómo lo harían si el proyecto está controlado por Alemania, a lo que Biden responde enfáticamente que serán capaces de hacerlo. Escuchemos sus declaraciones. En la rueda de prensa que Biden ofreció este lunes, tras el encuentro con el canciller alemán, hizo una dura amenaza. Si Rusia invade Ucrania, y con esto me refiero a que entre en su territorio con tropas y tanques, no habrá Nord Stream 2. Nos encargaremos de anular el proyecto. Si Rusia invade Ucrania, y con esto me refiero a que entre en su territorio con tropas y tanques, no habrá Nord Stream 2. Nos encargaremos de anular el proyecto. Y hablaron también de confianza mutua total, algo que sin embargo se pudo ver no era totalmente cierto, ya que al hablar de las sanciones, por ejemplo, refiriéndose también al no funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, acabamos de escuchar al presidente Biden diciendo esas palabras, el canciller Olaf Scholz no se comprometió a decir las mismas palabras, y no solo eso, sino que ni siquiera pronunció el nombre del gasoducto Nord Stream 2, siendo él, por decirlo de alguna manera, el dueño de este gasoducto, ya que es el canciller alemán y el gasoducto ha sido financiado en gran parte por empresas alemanas. En ese mismo contexto, hace unas horas, en el medio Sputnik se ha publicado el informe de la operadora del Nord Stream 1, que afirma que la causa de la caída de la presión en el gasoducto, suscitado este lunes, fue provocado por daños físicos. El informe detalla que la caída de la presión en ambos hilos del gasoducto Nord Stream 1 sugiere que su falta de estaquiedad está causada por daños físicos, informó la compañía operadora del Nord Stream 1.
El documento indica también que la brusca caída de la presión registrada el 26 de septiembre como consecuencia de una fuga de gas en ambos ramales del gasoducto Nord Stream 1 permite considerar con certeza que la falta de hermeticidad de la tubería se debía a daños físicos, indica el documento publicado por la empresa. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 entre Rusia y Alemania han sufrido este martes unas repentinas e inexplicables fugas de gas en el mar Báltico. Así lo anunciaron autoridades suecas y danesas que sospechan que los gasoductos han podido sufrir un sabotaje. Ambos se encuentran inoperativos por las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, pero todavía están llenos de gas. Las tres grandes fugas identificadas cerca de la isla danesa de Bornholm son visibles desde la superficie y generaron burbujeos de al menos 200 metros de diámetro, según el ejército danés. Por su parte, el Instituto Sísmico Sueco ha comunicado que se registraron 2 explosiones submarinas antes de las fugas. Rusia ha señalado estar extremadamente preocupada por las fugas detectadas y no descarta ninguna hipótesis, incluido un sabotaje. Una sospecha que comparte la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Escuchemos. No se puede excluir un sabotaje. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero es una situación extraordinaria muy inusual. Se han producido 3 fugas con cierta distancia entre ellas. Por eso es difícil imaginar que se trate de un accidente. En ese contexto, frente a este creciente hostigamiento por parte del país del norte y de la OTAN contra Rusia, hace unas horas, Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, ha señalado que Rusia tiene todo el derecho de usar sus armas nucleares. Escuchemos sus declaraciones. Rusia tiene derecho a utilizar armas nucleares si es necesario en estricto cumplimiento de su doctrina nuclear, afirmó este martes el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso Dmitry Medvedev en su canal de Telegram. El expresidente ruso llamó la atención de que recientemente apareció en la agenda la amenaza nuclear rusa. Señaló que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y la primera ministra británica Liz Truss, así como otros políticos occidentales, salpican saliva atlántica exigiendo a Rusia que retire la mano de su botón nuclear, y todos juntos amenazan a Moscú continuamente con consecuencias nefastas si Rusia utiliza armas nucleares. Asimismo, señaló que Truss ha llegado a declarar su disposición a iniciar inmediatamente un intercambio de ataques nucleares con la nación euroasiática. Recordando a sus oponentes políticos el contenido de la doctrina nuclear rusa, Medvedev subrayó que si el país o sus aliados fueran atacados con este tipo de armas, o si la agresión con armas convencionales amenazara la existencia de la propia Rusia, ello sería la base de una respuesta nuclear. En ese sentido, añadió que Rusia hará todo lo posible para no permitir que sus vecinos hostiles como Ucrania adquieran armas nucleares. Medvedev dijo estar convencido de que no tiene sentido contar con el sentido común y la voluntad política del régimen de Kiev. No obstante, aseguró que mantiene una esperanza frágil de que sus países patrocinadores preservan el sentido común y el instinto de autopreservación, y entienden que si el nivel de amenaza a Rusia supera los límites establecidos, Moscú responderá. Al respecto, manifestó que pedirán permiso a nadie ni consultarán, ante lo cual aseguró que sus palabras no son una broma. Hasta aquí algunos detalles de este particular ahora. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.